Hola, me da gusto poder estar de nuevo aquí con ustedes para hablarles hoy acerca del egoísmo. ¿Ha usted aprendido que el egoísmo es la raíz de los problemas emocionales? Bueno, así lo explica el Libro Azul. Dice, creemos que la raíz, el Libro Azul de Alcohólicos Anónimos, dice que la raíz de la enfermedad es el egoísmo o egocentrismo, aseguró Bill W. Robert Grover siguió el mismo camino. Escribió el primer capítulo de la etiología para justificar con una teoría psicológica que la raíz era el egoísmo. Pero vamos comprendiendo la verdad. ¿Es realmente el egoísmo el problema? ¿Es la causa o es un síntoma? ¿O la raíz? ¿Qué es? Egoísmo proviene del griego y tiene dos palabras, egoísmo. Ego, que significa yo, e ismo, que significa concentración, que significa concentración en uno mismo. Bien. Cuando nosotros nos encontramos con la teoría de Campbell, Campbell dice que el ser humano tiene un egoísmo controlado y que este egoísmo controlado es el amor propio. Hasta aquí podemos entender que el egoísmo bien puede ser la raíz, pero no el problema. Veamos por qué puede ser la raíz, pero no el problema. Digamos que tenemos una manguera por donde fluye el agua. Y el agua fluye por donde se le requiere. Pero digamos que la manguera está pinchada, está rota, tiene un hueco. ¿Cuál es el problema? ¿El agua o la manguera? Claro que diríamos que la manguera. Si cuando hablamos de un egoísmo controlado, es como tener cerrada la llave. Tenemos cerrada la llave. No tira agua, está correcta. Pero digamos que llegara a partirse la llave en algún punto de la alimentación. ¿Cuál es el problema? ¿El agua? ¿La llave? Ni el agua ni la llave. Es el tubo el que tiene un problema. El tubo es el carácter. El agua es el instinto natural, que su raíz es egoísmo. Sin el egoísmo, como parte del instinto de la supervivencia, no pudiéramos nosotros sobrevivir a diferentes situaciones. Necesitamos un egoísmo controlado, un amor propio, como nos decía Campbell, el psiquiatra Campbell. Un egoísmo controlado. Un egoísmo amable, porque está controlado. Pero cuando se sale fuera de control, el egoísmo fluye por donde no debe de fluir. ¿Por qué?
Porque resulta que el egoísmo está brotando por donde no debe de brotar. ¿Y por qué? Porque exclusivamente ¿por qué? Bueno, porque se rompió el carácter. El carácter que lo guiaba se rompió. ¿Cuál carácter? El que guiaba al instinto natural. Es un defecto de carácter. Es un patrón conductual negativo. No, ¿vas entendiendo? Un patrón conductual negativo. Entonces, si el primer paso que escribió Bill W. dice que nuestros instintos se revelan ante el hecho de que somos impotentes. ¿Qué se revela? ¿El instinto o el egoísmo? El instinto se revela contra el hecho de que somos impotentes. Pero si el instinto fue puesto en nosotros para salvaguardar nuestras vidas, ¿por qué se revela? ¿Por qué se pone en contra de nosotros? Es aquí donde queremos comprender la raíz del problema. Las preguntas con las que inicié la charla era que si conocías el egoísmo, que hablé de que son dos palabras. Cuando yo me concentro en mí, me amo. Lucho por mí, para mí, por mí, ¿no? Pero también comparto con otras personas. Esto significa que tengo un egoísmo controlado, porque con las otras personas comparto lo que tengo. Tengo amor propio. Y es importante el hecho de tener amor propio para que yo pueda trabajar adecuadamente con las demás personas. Así que naturalmente necesitamos entender cuál es la causa. El doctor Robert Grover, fundador de Neuróticos Anónimos, nos dice que Dios trabaja con causa y efecto. Que si vamos a la causa, el efecto se acaba. Claro que sí. Si nosotros tenemos ponchado el carácter, tenemos un mal carácter, pero lo arreglamos, esto significa, naturalmente, que al arreglarlo, nosotros vamos a controlar ese asunto. El egoísmo controlado. Entonces, si el egoísmo es algo fundamental para que yo viva, para que yo me alimente, para que yo coma, para que yo me preocupe por mí mismo, ¿por qué? Porque es parte del instinto de la conservación, de la vida, de la salud, de lo económico, físico, mental, económico, espiritual. No puedo vivir sin egoísmo. No me voy a deshacer de él jamás. Pero sí que puedo hacer. Nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Ahora, ¿por qué se habían vuelto ingobernables? Porque creamos un mal carácter. En el primer paso de Neuróticos Anónimos dice, hemos torcido nuestras mentes a una forma de pensar destructiva. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que nosotros inducimos a nuestra mente a una forma de pensar destructiva? Nuestros instintos se revelan ante el hecho de que somos impotentes ante nuestras emociones. Porque
¿Por qué se revela el instinto? Porque el instinto ha creado una memoria contraria a la emoción sana. El instinto no tiene razonamiento, no piensa, no razona. No es moral, ni es inmoral. Solamente es una energía que viaja por donde ella puede y donde tú se lo permites. Entonces, vamos entendiendo que el dominio propio es gobernar al instinto natural. Y para gobernar al instinto natural tengo que aprender a tomar decisiones sanas. Y tengo que corregir mis pensamientos, mis creencias, para poder dominar a mi instinto. Grover dice que la curación de las emociones es real, que es parte de la recuperación. Una persona que se dice recuperada debe de aprender a manejar sus emociones para tener dominio propio. No dice que va a manejar el egoísmo. Dice que va a controlar el instinto. Y si controlamos el instinto, entonces significa que empezamos a tener dominio propio. Una de las preguntas principales del cuarto paso dice, ¿cuándo y dónde deformaron estos instintos? Fíjese bien, no está diciendo el egoísmo, está diciendo cuándo y dónde deformaron estos instintos, o sea, se deformaron, que no están a nuestro favor, que van en nuestra contra. ¿Cuáles son los síntomas? Defectos de carácter, como que ansiedad, miedo, preocupación excesiva, celos, codicia, avaricia, ira, gula. Todo eso son huecos en el carácter, son síntomas de un espíritu no controlado, de un espíritu enfermo que practica el egoísmo. ¿Cómo es posible que una persona desee estar más en una computadora con pornografía que teniendo una relación con su esposa? ¿Cómo es posible que una persona abandone a su esposa por mucho tiempo porque hay una persona que le cubre todas sus fantasías? Y aunque ella sigue siendo su esposa, no tiene relaciones con ella. Pero quiere aparentar que la familia está bien. ¿Qué está haciendo ese hombre? Ese hombre tiene problemas de lujuria. Tiene un problema de egoísmo fuerte. Va a tener que controlar su instinto desbocado, sus deseos desmedidos de sexo. Lo mismo el que come compulsivamente. Está desbocado, no sabe cuál es la causa, no sabe cuál es el problema. No es deshacerse del egoísmo, es controlar el instinto. Cuando controlamos el instinto, nuestro egoísmo se vuelve amor propio, porque es un egoísmo ¿qué? Controlado. Aprendemos a recibir como a dar. Aprendemos a comprender, a perdonar, a ser amables, a no ser iracundos, a no estar depresivos. Aprendemos, desaprendemos lo que habíamos aprendido. ¿A qué habíamos aprendido? Habíamos aprendido a ser lujuriosos, a ser iracundos, a ser comelones, glotones, a ser perezosos. Habíamos aprendido esas cosas. Creíamos que
nuestra manera de pensar era la mejor forma de pensar y queríamos que todos pensaran como nosotros. Vaya tarea, ¿no? Vaya caso. No se puede. Un día alguien dijo, si no me aceptas a mí, es que tú no tienes recuperación. Vaya, qué soberbia la de este hombre de pensar eso. Pensé yo así. Pero con el tiempo comprendí que aquel hombre tenía razón. Porque sea como sea él, soberbio o no, está diciendo una verdad que pocos comprenden. Aceptar a las personas como ellas son, sin querer cambiarlas, ni gobernarlas, ni manejarlas, ni manipularlas, sino simplemente aceptándolas como son. Poniendo límites sanos, apegos sanos, no apegos de gusanos. Sí, el apego de gusano es que andas ahí arrastrado o de arrastrada. Rompes con tu dignidad humana. Puedes ser soberbia para todo, pero cuando tienes una mente de esclavo y de esclava, te arrastras como gusano. Así es la codependencia. Entonces, podemos entender que el egoísmo es una raíz, pero no es la causa. Para poder gobernar o dominar el instinto, tengo que aprender a dominar mis pensamientos y mis deseos desmedidos, para no generar pasiones desordenadas. En otras palabras, tengo que aprender a gestionar mis emociones, aprender a tomar decisiones correctas para mi buen vivir, para una sana forma de pensar. Si quiero actuar sanamente, tengo que tener una forma sana de pensar. Si una persona, a través de estar mucho tiempo en un lugar donde cree que se está recuperando, aún sufre depresión, soledad, tristeza, ansiedad, ira, culpa, miedo, ansiedad, preocupación excesiva, celos, significa que no se está recuperando. Está como el tío Lolo, se hace tonto solo, ¿verdad? Y como siempre, como don Vicente, ¿a dónde vas? ¿A dónde va toda la gente? ¿Por qué? Por tus pasiones desordenadas, porque te llevan tus instintos naturales. Por eso el primer síntoma es la negación de que tienes un problema espiritual, porque no comprendes lo que es espiritual. Tienes un problema emocional y no entiendes tus emociones. No te conoces a ti mismo y no sabes cómo luchar contra ellas, cómo gobernarlas, cómo dominarlas. Así que tenemos pruebas de que este programa funciona para aquellos que trabajan para el programa. Para el programa, dije, no para Dios, para el programa. ¿Y por qué no para Dios? Bueno, porque trabajar para el programa es respetar las leyes de Dios. No es trabajar para Dios, sino es cumplir una ley de salud que me hace mucho bien. No trabajas para Él, trabajas para ti mismo, para tu salud, por tu salud física, mental, emocional, económica, sexual y espiritual. Entonces, el problema es la forma equivocada de pensar. Entonces hay que corregir el problema. El problema es que no me conozco a mí mismo, entonces hay que conocerse. El problema es que creo que voy a sanar porque hice un cuarto y quinto paso. Mentiras. Mentiras que vas a sanarte con eso. Eso solamente va a poner en relieve
lo blanco y lo negro tuyo. Nada más. El defecto y la virtud. Y te va a ayudar a comprender ciertas cosas. Pero no te va a curar la vida. Por eso es un programa de 10 pasos. De 12 pasos, perdón. El paso 10 es el que te va a ayudar a enfocarte para que hoy arregles tu vida. Detecta, admite y corrige. Acuerda lo que te duele, te checa, estás mal. Por eso es importante para nosotros desarrollar la habilidad de los inventarios. ¿Para aprender a qué? A gestionar mis emociones, para crecer en inteligencia emocional, para llegar al punto de la madurez. Y este programa está creado para eso. Cuando Bill W. escribe, y esta es la causa del problema, la mala gestión emocional. Entonces ya no es el egoísmo. No, el egoísmo es un síntoma al final de cuentas. Un acto, una persona que practica el egoísmo es un síntoma de la enfermedad. ¿De cuál enfermedad? De instintos desbocados, de defectos de carácter, de patrones de conducta negativos. La raíz es el egoísmo controlado, que se salió fuera de control. Y se sale fuera de control con los humanos. Es como los perritos que atacan a los perritos. Los enseñas a que no ataquen a los humanos y los perritos atacan a los perritos por naturaleza. ¿Por qué? Porque son territoriales. Porque son como bebés. Entonces sí, son como niños de 2 años. Sus comportamientos son así. El humano puede estar bien con los animales, pero no con los seres humanos. ¿No has oído el dicho que dice, entre más conozco a mi perro, más me separo de la humanidad? ¿Por qué? Porque no sabe ser gregario, porque no sabe vivir en comunidad, porque es tan egoísta que cree que toda la gente le quiere hacer daño o le quiere quitar algo. Es tan egoísta que quiere tener un mundo propio donde nadie entre. Y no quiere compartir con los demás. No quiere aprender a comprender al prójimo porque él mismo no se comprende. Y se vuelve adorador de perros, o de gatos, o de la mascota. Yo no adoro a mi mascota, la amo sí, pero no la adoro. ¿Qué pasa si se muere? Pues se murió. ¿Qué va a pasar? Pues habrá que conseguirse otro perrito, pero no lo adoro. Me dolerá, sí. Lo sufriré por un momento, sí. Lo extrañaré, sí. ¿Lo olvidaré? No. No quiero olvidarlo. Lo voy a recordar con mucho cariño. Si él llegara a morirse primero que yo. Entonces, pero no voy a hacer un luto eterno. Simple y sencillamente sufro la pérdida porque como ser humano somos seres que andamos, vaya, no cambiamos simplemente como un clip en la luz, sino que tenemos que vivir un proceso de readaptación en nuestras vidas. Y eso lo vivimos constantemente, desde que te pierdes un billete, desde que se te pierde algo, es una pérdida. Entonces, eso es natural en el ser humano.
Pero si controlamos nuestras emociones, no tenemos por qué sufrir, ni por qué andar adorando gente, ni tampoco animales. Yo no creo que un animal sea más importante que un ser humano. El ser humano es más importante que un animal. Sin duda. Aunque podemos darle más valor al perro porque vive con nosotros, pero realmente el ser humano tiene un potencial mucho más grande que el perro. Ha nacido para ser alguien más grande, una persona inteligente, racional, pero cuando está enfermo del espíritu, es una persona insoportable, pedante, gruñón, grosero. Pues sí, todo lo quiere controlar. Siempre está queriendo hablar como general. Quiten aquí, pongan allá, muevan allá, hagan esto, hagan lo otro. Ya llegó la generala, ya llegó el general, ¿verdad? Querer dominar o gobernar a las personas, meterse en la vida de los hijos, las hijas, etcétera. ¿Qué es eso? Defecto de carácter. ¿Por qué? Por los celos. ¿Y por qué por los celos? ¿Por qué? Porque se considera dueña de la persona, de sus hijos, y no es dueña de sus hijos. Simplemente la vida se los ha dado para que los educara, los criara, y luego a volar palomas, hagan su propio nido, formen su propia vida. Ah, no, pero como creo que yo he vivido más y que yo tengo más experiencia, no, pero le voy a decir cómo hagan las cosas. Oyes, hija, ese mequetrefe no te conviene por esto, por aquello, por lo otro. La hija dice, pues si no se va a casar contigo, se va a casar conmigo. Y lo mismo con el hijo, ¿verdad? Los celos de los padres, el exagerado cuidado, la codependencia emocional que se tiene. Y en vez de hacer que se acerquen, los hijos los alejan. Por eso, aprender nuevos comportamientos a través de entender que el egoísmo no es la raíz del problema, sino que aprendamos a gestionar nuestras emociones para que dejemos de ser egocéntricos y empecemos a ser verdaderamente comprensivos, amorosos, y aceptar a las personas como son, en su rebelión, como sean. Y aceptarlas no significa que las quiero en mi casa, no. En mi casa pongo reglas, pero si ellos tienen su propia casa, ya ellos pondrán sus propias reglas. Pero en mi casa hay reglas y se tienen que respetar. El día que yo me muera, pues ya podrán hacer lo que les dé la gana, pero mientras esté en mi casa hay reglas. Así que es importante para nosotros aprender a tener dominio propio, porque si no, estamos hablando de incoherencias y estamos fuera de frecuencia y estamos chocando con todo y con nada. Estás chocando contigo mismo, con el del frente, con el de atrás, con el que va allá en el futuro y lo que está allá atrás en el pasado. Óyeme, ¿cómo es posible que estés chocando con un pasado que está muerto? Andas cargando muertos. Andas cargando muertos. ¿Verdad? Entonces, es importante que te ubiques y que aceptes que eres impotente ante tus emociones, que tu vida es ingobernable. Y partiendo de ese camino, vamos a enderezar el instinto natural para liberarnos de los defectos de carácter que no nos permiten relacionarnos adecuadamente con Dios, con nosotros mismos y otros seres humanos. Tenemos que lograr un control del instinto natural para tener un amor propio. Un amor propio. Porque el amor a mi prójimo empieza por el amor a Dios y a mí mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Si no te amas, ¿cómo vas a amar al prójimo? ¿Verdad? Bueno, pues hasta aquí les voy a dejar mi comentario el día de hoy. Deseo que sean muy, pero muy felices.